Hola, somos Andrés y Mayaya. Y Machacha. Un jueves más con ustedes, firmes de seguir en este proyecto. Gracias por escucharnos, gracias por estar pendientes. Por compartirnos en sus Gracias historias. por compartirnos en sus historias, gracias por darnos el honor de muchas veces ser parte de la edificación de sus vidas. El día de hoy queremos hablar sobre un tema que quizás de alguna manera lo hemos tocado en otros capítulos, pero que específicamente se desarrolla en el capítulo 15 de Juan, el libro de la Biblia. No sé si quieres decir ¿De cuál algo. Biblia? De la Biblia del cristiano. ¿Del De la palabra de cristiano Dios. apostólico, romano? ¿O de qué tipo de cristiano estamos hablando? De ese. Porque si no eres cristiano del cristiano que somos nosotros, entonces no escuches esto. No, mentiras, No, ¿qué es estamos eso? molestando. Obviamente no, eso se corta, eso se corta. Bueno, entonces, específicamente es Juan 15 del 1 al 17, ¿sí? Entonces, voy a leer como porcioncitas y Y las vamos vamos charlando, conversando, sí, claro. ¿sí? Bueno, entonces, quiero leerles en versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Tiene algunas como partes un poquito más entendibles a nuestro lenguaje actual. Entonces dice, Jesús es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Bueno, Amén. Amén. Gracias. ¿quién está hablando por- allí? Qué bobo. Quien está hablando allí es Jesús, ¿sí? Él es quien dice, quien afirma de sí mismo que es la vid verdadera, ¿sí? En otras palabras, es la fuente, la matriz, el origen El y origen. todas las palabras que se les pueda ocurrir, ¿cierto? Dice que el Padre cuida de la fuente, ¿sí? Y que se encarga entonces de cortar las ramas que no dan fruto, podar y limpiar las que dan fruto para que den más. Y finalmente dice, mi mensaje, el evangelio, la palabra que viene de la boca de Cristo, nos ha limpiado. No, pues es que de alguna manera lo que tenemos que primero entender es que nosotros somos añadidos a esa vida. Ajá. Nosotros no nacemos en esa vida, no somos parte de Cristo desde el principio. ¿Cuándo hacemos parte de Cristo? Cuando lo aceptamos en nuestro corazón y pedimos perdón por nuestros pecados. Digamos que ahí entonces ya somos, ¡pum!, añadidos. Pero que seamos añadidos no quiere decir que no vayamos a ser podados o incluso que no nos vayamos a secar. Y no porque la VIP, en este caso Cristo, no nos No funcione. otorgue adecuadamente los nutrientes que necesitamos para vivir, sino porque muchas veces no vamos a la fuente a tomar esos nutrientes y poder vivir y no secarnos, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer que somos adoptados, que fuimos adoptados en este caso, y que los procesos que vamos a vivir los tenemos que vivir no con miedo, porque Él ya nos amó, Él ya nos escogió y nos implantó en la vid, pero sí teniendo presente que debemos hacer algo. O sea, que debemos hacer algo y es estar constantemente en esa búsqueda de la fuente. No es como que ya estamos acá, recibí a Cristo, me perdonó mis pecados y listo. Entonces en mi vida ya no necesito nada más. No, es qué voy a hacer a partir de eso. Porque ya fui perdonado, yo no tuve que hacer nada para ser perdonado, pero qué voy a hacer para constantemente estarme nutriendo. Es que es como una lección de humildad y constancia, ¿sí? Sí. Humildad de reconocer que mi vida no depende de mí mismo, sino que Cristo es la fuente y más adelante va a decir, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Y una lección de constancia o perseverancia, porque si bien, digamos, yo tengo, no sé, una infección en mi sistema respiratorio, ¿cierto? Entonces yo voy al médico hoy y me mandan unas pastas. Entonces yo
hoy me las empiezo a tomar con la fe, ¿cierto? Con la confianza y la, no Y el sé, anhelo sí, de el que anhelo de que funcionen. funcionen, de que me sirvan y que esté mejor. Probablemente ese día no me voy a sentir mejor. No, Y aún si me sintiera mejor, no puedo decir, bueno, ya, me sentí mejor, ya no me voy a tomar el resto, ¿sí? De la misma manera con Cristo. Entonces, como que Él me llena, y eso sí. es algo que lo hemos dicho muchas veces, Él me llena para yo vaciarme en otros, para que otros conozcan de Él y para que mi necesidad sea volver a la fuente para ser lleno de nuevo. Es que de alguna manera nosotros somos recipientes Ujú. y en ese ser recipientes nosotros lo que tenemos que tener en cuenta que pues Cristo vacía su agua viva Sí, en nosotros, pero nosotros podemos tomar dos acciones, ¿sí? Que es, me quedo quieto, y el agua se estanca, el agua se estanca, se pudre, se se muere. daña, no por el agua, sino porque está quieta, ¿sí? Y se muere y no puede dar a nadie ya porque está muerta. O nos acostumbramos a vamos a la fuente, nos llenamos y somos vaciados ¿para qué? Para volver a ser llenos. Yo creo que El agua viva tiene que fluir. el agua tiene que estar fluyendo, pero digamos que ha sido una observación constante que yo trato de hacer en el Ministerio de Niños en el que yo estoy. Y es que nosotros tenemos que ser llenados, ¿sí? Yo no puedo ir a dar de mi agua porque mi agua no está bien, mi agua no está completamente limpia, mi agua no es agua viva, ¿cierto? Ujú. Yo tengo que dar de qué agua, de la que está arriba, ¿sí? De la que nos da la fuente eterna. Entonces, cuando yo me lleno de esa agua, voy y entrego de esa agua. Ah, pero es que quizás yo estoy mal y X y y es que yo cometo errores, claro, pero a pesar de que cometamos errores, el agua de Cristo sigue estando limpia, ¿sí? Súper. Porque nosotros no vamos a ensuciar el agua de Cristo. Nosotros podemos dejar morir, entre comillas, esa agua cuando la dejamos estancada, pero nosotros no la vamos a ensuciar porque es un agua de Cristo, ¿sí? Es agua Ujú. viva. Pero entonces, también cómo trato de yo mantener mi vasija limpia. A eso iba. Y es que el agua de Cristo, que es agua viva, lo que estabas diciendo tú, también se encarga de limpiar el recipiente, ¿sí? Exactamente. Claro, si bien tú lo decías, el agua no se va a dañar, el problema no es el agua, muchas veces es el recipiente. Cuando mi vida está rendida y yo estoy buscando ser un recipiente adecuado para esa agua va a venir y va a terminar de limpiar el recipiente para que cumpla su función, para que no se muera y para que ambos, agua y recipiente, como que cumplan el propósito. Claro, mira que, o sea, definitivamente todos vamos a ser niños siempre. Y me remito a veces a enseñanzas que hacemos en el Ministerio de Niños porque nos permite ver con facilidad. Y creo que todos hemos en algún momento visto cómo tenemos un vaso El con experimento. el experimento con el agua limpia y comenzamos a ver y comencemos a verter y verter y verter agua hasta que el agua que estaba aquí sucia es completamente sacada y ya está llena de agua limpia. Y Ujú. de alguna manera tenemos que estar pensando en eso. O sea, nosotros no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Mañana no vamos a ser santos, ¿sí? Somos santificados y estamos en proceso de santificación, pero mañana no vamos a ser santos porque cometemos errores, porque criticamos, porque mentimos, porque miramos de más, porque atacamos quizás, odiamos, hacemos tantas cosas. Pero entonces nosotros, ay no, pues que yo ya soy muy mala persona, que voy a buscar a Cristo. Mm. Precisamente porque somos malas personas tenemos que Necesitamos a buscar a Cristo. Cristo y ser constantes en esa búsqueda, porque con el primer chorrito de agua viva no se va a eliminar toda el agua sucia que tengo en mí, ¿sí? Ujú. Tiene que ser un proceso constante. Estoy en la fuente, busco la fuente y la fuente me va llenando a mí y va sacando lo que tiene que sacar. Exacto. Porque Cristo viene a vivir en nuestro corazón, no esperando a que nuestro corazón esté limpio para recibirlo, como cuando queremos recibir a una visita, que queremos que la casa esté Esté pulcra. limpia. Con Cristo, digamos que llega a coger escoba, a coger trapero y a ayudar a limpiar. Exacto. Que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, por supuesto, Ujú. pero
lo más tremendo es que Él viene a hacer la mayor parte. Nosotros le cambiamos el agua al balde. Nosotros le cambiamos el agua del Para que balde Él siga para trapeando. que Él siga trapeando, pero nosotros tenemos que cambiarle el agua del balde para que Él le pueda rendir, porque si no le rinde, le toca a Él ir, cambiar el agua del balde, traer que se secó el jabón del piso. Bueno, eso es una locura. Entonces, si han trapeado a fondo con mucho jabón, sabrán de lo que les estoy hablando. Bueno, Pero sí. súper. Dice el 5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Entonces, pues tú bien ya lo decías, ¿sí? Y el tema como de hoy específicamente es permanecer, ¿sí? Permanecer en Cristo. Y es el hecho de que cuando hablamos de la vid y las ramas, no es que la vid está ahí y al ladito están las ramas como acompañándolas, pero no hay nada que las una, ¿sí? Las ramas deben estar pegadas a la vid. Insertadas. Están insertadas a la vid para que den fruto, para que sean podadas y puedan dar más fruto. No como que, bueno, por lo que están al ladito de la vid, así no estén pegaditas e insertadas, Bluetooth van a dar connected. fruto. Sí. O sea, no se va a dar como por ósmosis, sino que necesitan estar pegaditas a la vid para poder dar fruto. Y eso es permanecer, no es estar con, es estar en, ¿sí? Entonces, así como las ramas están en la vid, nosotros necesitamos estar en Cristo para poder dar fruto, ¿sí? Y para poder entender que separados de Él nada podemos hacer, no podemos ¿sí? hacer nada. Yo creo que hay muchas cosas en la vida que intentamos hacer por nuestras propias fuerzas y quizás hemos logrado ciertos resultados, ¿sí? Pero cuando miramos en retrospectiva y también miramos hacia adelante, yo creo que pasan dos cosas. Una, qué duro fue el proceso, ¿sí? Porque si con Cristo es un poquito complejo, sin Cristo es muy fregado, ¿sí? Sí. Pero también cuando miramos adelante, el resultado de nuestras fuerzas es corto, la influencia es corta. Entonces en Cristo el resultado es más duradero, Sí. hay más influencia. Yo creo que la bendición que yo logro obtener con mi esfuerzo va a llegar a más personas. Y mira que es que de alguna manera, y me suele pasar mucho a mí, es que solemos querer trabajar con nuestras fuerzas porque mis fuerzas dan, entre comillas, un resultado más pronto, porque todos queremos ver resultados pronto, resultados ya, y seguridad. Pero lo tremendo es que cuando estamos en constancia, estamos perseverando y estamos buscando la fuente, los resultados llegan, obviamente llegan. Son un proceso más largo, son más lentos para nosotros, pero el tema no es que sean más lentos, sino que es que llegan en el momento adecuado. Sí. Y esos resultados son mucho más duraderos que los resultados que pueda llegar a dar lo que haga yo con mis fuerzas. Entonces, hay que entender que con Cristo nuestra lógica humana no funciona, ¿sí? No es ver lo que nosotros hacemos o ver lo que puede pasar alrededor de Cristo como nosotros lo haríamos, porque resulta que no es así. Y yo creo que todos, y es una reflexión que me gustaría que hiciéramos, en algún momento de esta semana se sentaran a pensar y a analizar hacia atrás qué es lo que ha hecho Cristo y cómo los ha llevado al lugar en donde estamos actualmente. Y nos vamos a dar cuenta realmente, porque yo lo he hecho en ocasiones y me he dado cuenta que pequeñas cosas, muy pequeñas, que en su momento que inclusive parecían insignificantes, que estaba haciendo Dios en mi vida, se fueron conectando hasta llegar a hoy la bendición que uno tiene. Porque con mucho o poco dinero, con muchos o pocas empresas, con lo que sea que tengamos, hoy en día estamos bendecidos. Incluso en medio de una situación difícil, Dios nos está bendiciendo porque Él no nos deja solos, Él está con nosotros en todo momento. Pero ¿qué hace que podamos estar fortalecidos en estos momentos difíciles? El estar pegados a la fuente. Porque por nosotros probablemente
ya estaríamos destruidos, pero gracias a Él y su misericordia es que podemos vivir con la esperanza que tenemos. Y aunque no es el mensaje más tierno ni esperanzador, necesitamos entender que de verdad, si no permanecemos, nos secamos. Y lo dice ahí. Después se recogen esas ramas secas, se echan al fuego y se queman, ¿sí? O sea, se nos tiene que meter en la cabeza que sí o sí necesitamos estar en Cristo. No es que, eso mañana, ¿sí? No es, no importa que yo no esté tan en Cristo, ¿sí? Yo puedo estar ahí como alrededor y sí, quizás muchas veces, ¿cómo te digo yo? Como, digamos, personas de alta influencia que tienen mucho dinero y beneficios. Como que los que están alrededor de pronto pueden recibir algún beneficio, Sí, claro. ¿cierto? O sea, yo creo que un rey, un presidente, un príncipe, en algún momento le dirá a un guarda o a una empleada o a un sirviente, vea, le regalo tal cosa, ¿cierto? Y como que, ay, tan chévere, ¿sí? Pero no nos digamos mentiras que obviamente la esposa, los hijos y quizás un amigo mucho más cercano que un empleado, que un guarda, tiene mayores beneficios. Sí, Entonces, no nos podemos como... acostumbrar a hacer la servidumbre. Sí, no, eso. Como hay algo por ahí en internet que están hablando y es que no seamos migajeros, ¿cierto? Sí, Y nos hemos vuelto, y a veces podemos ser migajeros en Cristo. Entonces, sí, como que yo me acostumbro a los beneficios que hay alrededor, pero yo no me puedo... ay, se me fue la palabra. Bueno, como no puedo estar contento únicamente con eso. Yo necesito querer más. Y querer más me va a ayudar a entender que definitivamente cuando estoy separado de Cristo voy a ser una rama seca que se va a quemar en el fuego. ¿Sí? Eso se me tiene que meter en la cabeza porque es que la opción no es vengan a Cristo y disfruten de los beneficios. Es que vengan a Cristo porque es el único camino. Vengan a Cristo porque es la salida. Vengan a Cristo porque es que separados de Él, pues su destino es el fuego. y mira que lo triste es que me imagino el siguiente ejemplo. Todos en la relación con Cristo tenemos que probablemente subir unas pequeñas escalas para sentarnos y comer a la mesa de la que Él ya tiene servida para nosotros. Sí. Pero creo que a veces la pereza nos puede subir esas escalas y sentarnos y comer de lo que está en la mesa y preferimos quedarnos aquí al borde de la mesa esperando a ver qué cae, qué migajas caen, qué hay en el piso para recoger. Que sí, Él sigue bendiciendo y Él sigue amándonos con todo su corazón, pero Él quiere que nos sentemos a la mesa y comamos de todos esos manjares, pero preferimos por pereza o por estar desenfocados, quedarnos por fuera de la mesa y recogiendo las migajas que podamos recoger. Bueno, yo creo que viendo todo lo que estamos desmenuzando de cada Elemento. versículo, podemos cerrar este capítulo hasta el 8 y podemos continuar en el próximo. Ok, Entonces voy a leer el 7 y el 8. ok. Dice, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. Pues leyendo este capítulo, yo pensaba en el hecho de que cuando yo permanezco en Cristo, mi mente, mis emociones, mi voluntad, mis deseos se conectan con la mente, las emociones, los deseos y la voluntad de Cristo. Y yo sé qué pedir, ¿sí? Entonces, Sí. vuelvo al ejemplo del rey, ¿sí? Yo pues no creo que si uno tiene la oportunidad de estar cerca de una persona con mucha adquisición, ¿cierto? Con mucho poder y dinero, yo le vaya a pedir la chocolatina Jumbo porque es que es la más rica y la que más me gusta. Sí, o sea, no estoy ya hablando mal de Jumbo ni nada de esas cosas, pero no voy a pedirlo lo sencillo que quizás yo podría comprármela, ¿sí? Yo voy a querer algo más, no sé, un seguro vitalicio de Jumbo que cuando yo Que me quiera compre Jumbo. eso, que cuando yo quiera comer siempre haya Jumbo en mi casa. O sea, obviamente yo voy a pedir lo que yo sé que él me puede dar. Entonces, yo creo que cuando dice lo que pidan, se les dará, va en esas dos como sentidos. Uno, que estoy pidiendo lo que el Padre quiere que yo pida y por eso se va a conceder. Y dos, ¿sí? Que yo no pido poquito, yo pido harto.
¿sí? Yo pido algo grande. Yo no pido, o sea, y necesitamos aprender. O sea, Dios es un Dios que está con nosotros en lo sencillo y en lo grande, ¿sí? Dios me puede quitar el dolor del dedito que me está doliendo y está incómodo y yo Sí, tengo todo el derecho de pedirle a Dios, ayúdame con esto que me incomoda y seguro que Dios va a venir y va a traer alivio, ¿sí? Pero yo creo que Dios no quiere que nos quedemos en esas peticiones pequeñas, ¿sí? No le pidamos a Dios el carrito, la casita, el esposito, ¿sí? Hay que pedirle a Dios esa casa de mis sueños, ¿qué importa? ¿Sí? Ese carro que tanto anhelo, ese viaje, ese matrimonio, porque es que Dios sí lo puede hacer. claro. Y mira que de pronto yo pensaba que se me venía otro ejemplo, yo soy de muchos ejemplos, que definitivamente el saber pedir va relacionado mucho es con que si yo conozco a quién le estoy pidiendo, yo estoy relacionado, estoy constantemente en él y permanezco en él, pues yo voy a pedir correctamente. Es un ejemplo, ¿sí? No es que prefiera una u otra marca. Si yo sé que soy el hijo del dueño de Apple, pues yo no voy a estar pidiendo Samsung. Si yo soy el hijo del dueño de Samsung, no voy a estar pidiendo Apple. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a haber coherencia entre lo que mi padre quiere para mí Ajá, y lo que quizás yo quiera para mí, ¿sí? ok. Obviamente no es que una cosa u otra sea mala o buena, sino que entender que el Padre, en este caso bueno y perfecto que es Dios, quiere las mejores cosas para mí, pues si yo aprendo a conocer cuáles son esas mejores cosas para mí que en su infinita sabiduría anhela y desea para Las voy nosotros, a pedir, pues las voy a pedir, claro. porque Él, si nosotros le vamos a pedir una moto, una Kawasaki ZH2R, en la que quizás Él sabe que me voy a matar, pues que me la va a dar. Sí, ¿Cierto? Ay, no, pero es que yo voy a ser responsable. No, Él ya sabe todo. conoce mi Él conoce corazón. mi corazón. Y quizás aunque yo no voy a querer matarme en esa moto, conoce y sabe que esa moto me va a Mi llevar debilidad. quizás a un accidente muy fuerte o más, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, pues no Pues sé si quieras agregar algo más. sí, algo chiquito. Finalmente dice el versículo 8 que leía y es que damos honra al Padre cuando damos mucho fruto, ¿sí? Y es que de manera natural, cuando permanecemos en la vid, el fruto tiene que darse, Sí, ¿sí? O sea, sí o sí estando en Cristo, otros tienen que ver una transformación en mí, yo voy a tener más deseo por las cosas del reino, ¿sí? O sea, sí o sí algo tiene que pasar y algo tiene que como notarse en mi vida, ¿cierto? claro. Entonces, miren que el Señor quiere, sí, que permanezcan, pero Él está seguro que cuando pertenecemos damos fruto y ese es un fruto que bendice a los que están alrededor y que le muestra a los demás, hey, no se queden al lado, no se queden con las migajas, vengan que ustedes también pueden recibir de la fuente y pueden dar fruto para que todos en unidad podamos dar honra al Padre. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días para la segunda parte. Dentro de 15 días vamos a tener otra vez invitado. Es una completa sorpresa tanto para ustedes como para nosotros, porque no sabemos quién va a ser, pero vamos a tener Pero lo invitado. habrá. O sea, que usted que está viendo esto en este momento Podría podría ser ser el el invitado. invitado. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos un jueves más. Que Dios los bendiga. Vamos a retomar el proceso de oración porque no lo hicimos la vez pasada. Ok, Entonces, pues en este caso voy a orar yo. dale. Bueno, Dios, te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a todas las personas que están escuchando este podcast y a los que no también. Que lo escuchen, pero gracias, Señor. Gracias por sus vidas, por lo que estás haciendo, Señor. No solo a través de este podcast, Señor, sino a través de esa búsqueda constante de ti, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que anhelemos perseverar en ti, que anhelemos ser constantes en tu búsqueda, Señor, y que podamos comenzar a ver esas maravillas que tienes preparadas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Chao, chao.